Amén. Dios le bendiga, hermanos, ricamente. Amén. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Que está aquí ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros corazones, fortaleciéndonos. Amén. Obrando en nuestro interior. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Siempre es bueno venir y fortalecernos en Cristo, porque después tenemos toda una semana de actividades. Amén. Tenemos que enfrentarnos con la cotidianidad, tenemos que enfrentarnos con las dificultades de la vida, pero cuando estamos con el Señor, hermanos, todo es posible. Amén. Todo es posible. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 32, versículo número 22. Génesis 32, 22, vamos a estar centrando nuestra meditación en esta mañana, amén, en este conocido y hermoso pasaje, porque Dios siempre, hermanos, tiene su manera de enseñarnos las cosas, ¿verdad? Una de las cosas que Dios hace, hermanos, es que muchas veces no nos enseña las cosas en formas teóricas o a través de la teoría, sino que nos enseña algunas verdades, algunos valores a través de la práctica y nos hace pasar por una suerte de escuela. Amén. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés, aquel varón de Dios que quería llevar adelante sus cosas a su manera. Amén. Tuvo que pasar por una escuela de 40 años en el desierto. ¿Lo recuerda o no? ¿Cuánto estaría dispuesto a aprender usted? ¿Cuánto tiempo? Porque 40 años para mí suena muy largo, ¿no? Suena bastante largo 40 años. Bueno, el personaje que vamos a estar hablando hoy, aunque vamos a estar basando la palabra hoy, tuvo que pasar por una escuela de 14 años. ¿Le parece mejor ahí 14 años? Un poquito mejor. Todo tiene que ver, hermanos, con la capacidad de aprendizaje. Amén. Si aprendemos rápido, el tiempo va a ser más corto. Si nos lleva más tiempo aprender, entonces por ahí el Señor se toma más tiempo para enseñarnos, ¿verdad? Lo que siempre tiene como objetivo el Señor, sacar lo mejor de nuestra vida. Amén. Porque a veces decimos, me siento bendecido por el Señor, Dios me ha dado esto, Dios me ha ayudado acá, Dios me ha ayudado allá, hermanos. Pero lo que nosotros imaginemos como bendición de Dios, todavía en el plano de Dios, hermanos, es muy pequeño, porque Dios, hermanos, no tiene techo para bendecir a la gente. No tiene techo para brindarle, hermanos, oportunidades a las personas. A veces las limitaciones están de nuestro lado y no del lado del Señor. A veces el techo está de nuestro lado y no del lado del Señor. Dios, hermanos, quiere hacer siempre cosas grandes. Y siempre está allí, hermanos, la oportunidad de tomar una vida, una vida de un hombre, una vida de una mujer, para que Dios se pueda glorificar en nuestra vida y pueda transmitir lo que Dios más desea, que es justamente bendecir a los seres humanos. Dios quiere bendecir a la gente. Dios quiere ayudar a las personas. Dios quiere darle las herramientas para que realmente se destaquen en la vida. Amén. Ese ha sido siempre el objetivo del Señor. Por eso vamos a leer entonces Génesis 32, 22. ¿Lo tiene allí? Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre.
Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Señor amado, gracias te damos, Dios mío, por este tiempo lindo, maravilloso que hemos tenido en tu presencia, Señor amado, y que continúa. Dios mío, en el nombre de Jesús, continúa, porque sabemos que tú estás, Dios mío, aquí en nuestro medio y vas a estar ungiendo tu palabra y la vas a estar bendiciendo, Señor amado, y vas a estar derramando de tu gracia sobre ella, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Señor, para ello, Dios mío, tú sabes que necesito, Padre amado, que tú estés tocando mi vida, Dios mío, para transmitir con claridad, Dios eterno, lo que tú has puesto en mi corazón. Dios mío, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre amado, en esta hora, Dios mío, en el nombre de Cristo, que estés llenando, Padre amado, en el nombre de Jesús, con tu gracia y con tu poder nuestras vidas, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Para poder entender, hermanos, y hacer un poquito de breve de historia, quién era Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Amén. El hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, a Jacob y a Esaú. Eran, no sé si eran mellizos o gemelos, porque todavía no logro descubrir cuál es la diferencia entre mellizos y gemelos. Pero eran mellizos, gemelos. Bueno, habían nacido juntos, con pequeña diferencia uno del otro. Y a uno se le puso por nombre Esaú y a otro por nombre Jacob. La característica, hermanos, de Jacob era de un hombre, cuando llegó a ser grande y maduró y estuvo allí en la casa de su padre, era como un oportunista, era un engañador. De hecho, hermanos, no en vano le pusieron el nombre Jacob, porque Jacob en hebreo significa engañador. El tipo hacía honor a su nombre. Él honraba su nombre. Su vida había estado permanentemente viviendo de esa forma, engañando. Y en el transcurso de su vida engañó a su papá cuando un día se hizo pasar por su hermano. Amén. Se disfrazó de su hermano y como el padre estaba medio ciego, se hizo pasar por su hermano. Engañó a su hermano porque un día, cuando su hermano llega cansado a la casa, él le había preparado de comer y lo chantajeó para que le vendiera su primogenitura. Vender la primogenitura en aquellos tiempos, hermanos, era un elemento muy importante en las familias de aquellos tiempos, porque era el heredero de todos los bienes, y no solamente de todos los bienes, sino también de su responsabilidad como hombre para cuidar a su familia y para en su plano espiritual. Entonces, cuando llegó este muerto de hambre a la casa, le presentó una rica comida y este no tuvo más problema de que vender su primogenitura para Jacob por un plato de comida. Allí está el famoso dicho, hermanos, del guiso rojo con el cual Jacob compra la primogenitura de su hermano. Pero fue un acto de engaño, un oportunista. Allí estaba Jacob esperando que su hermano cayera en esa tontera y al final cayó y le arrebató la primogenitura. Engañó de nuevo. A raíz de este problema, hermanos, la familia se divide. Esaú se enoja con Jacob, Jacob se enoja con Esaú y Jacob tiene que huir y se va lejos, muy lejos de su familia. Y en ese lugar donde él estaba por su familia, se enamoró de una muchacha y trabajó para su suegro por un periodo de 7 años. Cuando llega el momento de haber cumplido, él dice que esos 7 años para él fueron muy poquito tiempo porque estaba enamorado el varón.
Sus pájaros ya estaban volando sobre su cabeza. Él quería a esa muchacha, pero el suegro lo engaña y le entrega a la hija mayor en vez de la menor. Y lo hace trabajar 7 años más. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que aún en nuestros días, para un vivo, siempre hay otro vivo. Para alguien que engaña, siempre hay otro que engaña más. Y el que engaña termina siendo engañado alguna vez. Por eso dice el Señor en alguna oportunidad de la Biblia que aquel que peca va a seguir pecando porque todavía no se ha terminado esta vida aquí. Llegará un día en que ya no habrá pecado, pero todavía va a existir porque la gente siempre tiene la tendencia de hacer lo malo. Pero en esta oportunidad Jacob estaba aprendiendo lo que se siente en carne propia cuando es engañado. Porque hasta ese momento él había tenido éxito en su vida. Sus engaños le habían dado mucho provecho. Sus engaños lo habían hecho disfrutar de algunas cosas. Pero llegó el momento en que tuvo que aprender cuando uno también es engañado. Y quizás en ese momento, hermano, Jacob comienza a pensar lo que experimentó su mamá, lo que experimentó su papá, lo que experimentó su hermano. Cuando él, hermanos, los engañó por causa de su capacidad para hacer las cosas un poco torcidas. Gracias a Dios, hermanos, que en estos tiempos esas cosas no existen. No existen en el mundo y no existen, hermanos, en el pueblo cristiano. Hermano, que no va a existir eso. Esa cuestión existe, ha existido, existe hoy y existirá. Amén. Siempre habrá alguien que estará engañando y que estará siendo engañado. Siempre habrá alguien, porque esa es como una especie de mala cultura que se instaló en los seres humanos para sacar provecho y tener en algunos momentos una actitud oportunista para sacar ventaja. Pero no piense ahora en nadie que esté actuando así. Borre de su cabeza, porque ya cuando comenzamos a hablar de estas cosas o cuando comenzamos a pensar en estas cosas, comienza a brotar en nuestra mente algunos nombres. No. Pare allí, no deje que su mente en esta hora le haga brotar, porque estamos aquí, hermanos, aprendiendo de este personaje de la Escritura. Amén. Alguien que había actuado con oportunismo, alguien que había aventajado a los suyos, alguien que había tratado de llevar adelante la vida conforme a sus reglas, conforme a sus ideas, conforme a las cosas que él había recibido como parte de su cultura y había adoptado una costumbre, hermanos, que lo había llevado hasta el punto de que en esta oportunidad ahora el engañado, el que engañaba terminó siendo engañado. Ahí está, bebió de su propia medicina. Bebió de su propia acción. Y ahora seguramente, hermanos, en su corazón y en su mente está pensando en lo que está sintiendo sus familiares queridos. Porque ahora, por causa de sus acciones, la familia se había dividido, se había distanciado. No se habían visto por 14 años. Y lo que pensó que le funcionaba hasta ese momento, se está seguramente dando cuenta de sus malas acciones. Y entonces toda aquella estrategia que había elaborado en su mente, toda aquella estrategia que había elaborado como conducta de vida, ahora comienza a desboronarse. ¿Por qué? Porque encontró a alguien que es más vivo que él. Nada más que el suegro. ¿Cómo salir de este asunto? ¿Cómo salir de esta situación? Bueno, Dios habla con Jacob y le da un consejo muy importante. Pero vamos a leer 2 versículos antes. Capítulo 31 del mismo libro de Génesis. Dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Labán era su suegro. Que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza.
Miraba también Jacob el semblante de Labán, del suegro, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Les dejo para que usted lea después en algún otro momento el capítulo 30 de este libro, y va a notar, hermanos, que Jacob, hermanos, había hecho una nueva estrategia para poder sacar provecho de todos esos años. Y realmente había sacado provecho en su intento, pero había deteriorado, hermanos, a puntos irreversibles la relación con sus cuñados y con su suegro. A tal punto, hermanos, dice que ellos comenzaron a decir: mire, este se está quedando con la riqueza de nuestra familia, se está quedando con todo lo que es nuestro. E imagínense, ya Labán también, el suegro, lo estaba mirando por encima de los lentes. Y estaba pensando en que este otro ya estaba tratando porque un engañador, hermano, sabe cuando el otro también lo quiere pasar por encima, ¿no? Conoce la estrategia, conoce la artimaña, conoce cuando se está gestando un plan allí. Y veía Labán que Jacob ya estaba gestando un nuevo plan para poder recomponer su vida, porque había perdido 14 años de trabajo, sin salario. Y había enriquecido a su suegro, y ahora dice: 14 años, ¿qué hago para salir de este lugar con algo? Y entonces, capítulo 30 habla de toda esa estrategia de Jacob. Pero lo cierto es que deterioró ahora por su actitud ventajera, engañosa, su relación con sus suegros y con sus cuñados. La deterioró tanto que se tuvo que ir de la casa de ellos. Dios está ahora aconsejándole: debe de irte de este lugar, de esta tierra, y volver a la casa de tus padres. Tienes que volver allá. Aunque aquí la Escritura, hermanos, no está diciendo cuáles son los pasos que tiene que hacer, él sabía que si Dios le estaba hablando de que tenía que volver a la casa de sus padres, sabía que no era solamente volver a la casa de sus padres, sino que tenía que recomponer su relación con su familia. Y déjeme decirle, hermano, no hay momento de más ansiedad en la vida de una persona cuando tiene que recomponer una relación. ¿Cómo empiezo? ¿Qué digo? Si me arrepiento, ¿me estarán dispuestos a perdonarme? Pero yo no fui tan malo, porque nosotros siempre tenemos la tendencia, los seres humanos, cuando digo nosotros, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia también de tener siempre una pizca de autocompasión por nosotros. Nos autocompadecemos. Al final no fui tan malo, y nos autocompadecemos. Pero volver a la casa de mi padre significaba recomponer la relación que había roto, que había destruido. La relación, hermanos, que había dañado tan profundamente que por 14 años no se habían visto la cara. Era un acto sumamente difícil, pero Dios le da una promesa a Jacob y dice: yo estaré contigo. Ahora, yo no sé si ustedes están preguntándose esto, pero en algún momento cuando estaba preparando y Dios me estaba dando este mensaje, me pregunté esta cosa: ¿cómo puede ser que Dios diga yo estaré contigo con alguien donde sus prácticas habían sido tan anticristianas, tan antidios? Su conducta estaba tan lejos de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios diga yo estaré contigo? Y luego me di cuenta, hermanos, hay periodos en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, que a veces estamos más cerca o más lejos de Dios. Pero Dios nunca nos ha desamparado.
Dios nunca se ha alejado, porque esta es para Él una prioridad. Dios siempre está allí esperando una actitud de arrepentimiento. Dios está allí esperando señales frescas que broten del corazón de los seres humanos para acercarse a Él. Pero Dios jamás se aparta de los cristianos, de los hijos del Señor, de las personas. Dios no se aleja. Dios está allí. Nosotros a veces, hermanos, como seres humanos, nos sentimos que como que Dios se ha alejado, Dios se ha apartado de mí. Lo cierto es que quizás hay periodos en la vida en que Dios no interviene directamente porque nosotros le hemos negado su intervención. Pero Él está allí parado en esas escenas como un espectador, listo para intervenir si alguien se lo pide. Esa figura, hermanos, está bien fresca, se me iluminó en la mente, porque Dios, hermanos, aun cuando nosotros nos distanciamos en esa relación que debemos tener diaria con el Señor y a veces cultivamos malas acciones o malas actitudes en nuestra vida o nos vamos a veces un poco del camino del Señor, hermanos, no podemos pensar jamás de que Dios se ha alejado de nosotros. Simplemente es que estamos siguiendo nuestras reglas y en nuestras reglas Dios no interviene. Dios interviene cuando nosotros vivimos en su voluntad y le pedimos su intervención. Cuando no se interviene, Él simplemente se transforma de un espectador esperanzado de que alguien se retracte de sus acciones para que le vuelva a buscar. Pero siempre está allí al alcance de una oración, siempre está allí al alcance de una intercesión, siempre está allí al alcance de una súplica, siempre está allí el Señor a nuestro lado, mirándonos y observando para su gracia y su honra. Por eso dice aquí, hermanos, que en esa situación que él estaba viviendo, Dios se le acerca a Jacob y le dice: tienes que irte de este lugar y recomponer tu relación con tu familia, porque allí donde está su familia es donde continúa el plan divino que Dios había trazado para la familia de Abraham. No en ese lugar, no en ese sitio, no con esas familias, no con ese comportamiento, sino allá es donde Dios lo quería a Jacob. Y entonces Jacob, hermanos, sin pensarlo ni un minuto, se va en busca de su familia. Le dejo para que lea en su casa el capítulo 31 y parte del 32 que no vamos a leer ahora. Pero, hermanos, Jacob tenía miedo. Tenía miedo que las cosas no le salieran bien. Tenía miedo de su hermano Esaú, porque tenía que ir y presentarse delante de él y pedirle perdón. Tenía que ir, ya su papá no estaba, pero tenía que ir delante de su familia y pedir allí perdón y recomponer todo. Él estaba asustado, estaba muy preocupado. Por eso en ese día, cuando estaba solo allí a la margen del río Jordán y estaba orando y estaba buscando de la presencia del Señor, hermanos, el Señor se hace presente para él. Recuerda, hermanos, que Dios dijo que de su lado Él siempre estaría. Pero Jacob no lo veía porque él estaba alejándose con su actitud de Dios. Pero cuando se acercó, entonces la presencia de Dios se le hizo patente para él. Y allí dice que vio al ángel de Jehová. La Escritura, hermanos, cuando habla del ángel de Jehová, habla de Dios mismo. Algunos teólogos dicen que esto es una teofanía de la persona del Señor Jesucristo. Es una aparición anticipada de la persona de Cristo. Pero cada vez que la Biblia menciona el ángel de Jehová, está hablando de la misma presencia del Dios invisible. Y cuando él se dio cuenta de que era un ser celestial, hermanos, y se dio cuenta que allí estaba alguien celestial, espiritual, dice que se aferró a él. La palabra aquí se utiliza es que luchó. Pero no es el término luchó como nosotros lo pensamos, de que se agarraron a golpe y se dieron patadas y todo esto. No, Jacob, hermanos, se aferró con uñas y dientes a la presencia del ángel de Jehová.
Se aferró tan fuertemente, hermanos, que dice que Dios estuvo allí con él toda la noche. Y ya amanecía. Y Jacob, hermanos, seguía allí aferrado porque quería sentir de los labios de ese hombre que estaba allí, de esa persona que estaba allí, que era un ser celestial, brotara de esas palabras de su boca que Dios lo iba a bendecir, que Él lo iba a bendecir. Y no dejó ningún momento estar en esa situación hasta que no escuchó que Dios le dijo, te voy a bendecir. Ahora, hermanos, esa actitud es nueva en la vida de Jacob. Es una actitud totalmente innovadora en la vida de Jacob. Porque antes Jacob, hermanos, resolvía las cosas según su capacidad pícara. Él siempre podía ver en cualquier situación, podría haber una oportunidad, podía haber una picardía, podía ver a dónde sacar provecho. Pero ahora estaba delante de la presencia de Dios. Y para decirlo de alguna manera, Dios conocía a la perfección a Jacob. Y sus herramientas delante de la presencia de Dios no iban a funcionar. Y en esta ocasión Jacob sabía, hermanos, que sus herramientas ya no funcionaban. Que ya no iban a funcionar. Pero era tan grande, hermanos, el enfrentamiento que tenía que tener con su hermano. Y era tanto el temor, tanto el miedo que tenía de enfrentarse a su hermano porque sabía que lo había engañado. Y probablemente no solamente lo había engañado, lo había perjudicado durante todo este tiempo que él había estado lejos. Que él no quería ir ya con sus palabras. Que él ya no quería ir con su capacidad. Él ahora quería de que Dios, hermano, interviniera para ablandar esa restauración que tenía que tener con su familia. Por eso no lo soltó a Dios. Estuvo con él aferrado allí. Yo no sé, hermanos, si usted en algún momento ha sentido esa sensación donde usted dice, yo ya no puedo hacer esto. Esto me desborda, esto está más allá de mi vida, esto está más allá de lo que yo puedo hacer, esto está más lejos de lo que yo puedo con mi humanidad realizar. Entonces, lo que hacemos es acercarnos tan poderosamente a Dios para que Dios, hermanos, solucione delante nuestro ese problema. Eso fue lo que hizo Jacob. Amén. Eso fue lo que hizo. Y hermano, déjeme decirle, cuando nosotros hablamos de resultados duraderos y de resultados perdurables en la vida de cualquiera de nosotros, debemos de saber que esta es la única forma de alcanzar lo que necesitamos en nuestra vida. Aferrarnos al Dios Todopoderoso con todas nuestras fuerzas. Parecía, hermano, Jacob como no sé qué ilustraría esto, pero nada ilustra mejor esta idea, hermanos, como cuando nosotros a veces estamos con nuestros hijos y algunos de ellos se nos prenden de nuestra pierna. O quizás algunos de aquí todavía son muchachos y recuerda cuando se prendían de la pierna de su papá o de su mamá y tenía que andar arrastrándolo así. Y estaba allí aferrado, apretado. Porque demostraba que allí había seguridad, que allí había confianza, que allí había, hermanos, fortaleza, que había un ser allí que lo iba a proteger de cualquier cosa. Y Jacob, hermanos, estaba tan aferrado a Dios que estuvo toda la noche. Interesante, ¿verdad? Toda la noche aferrado a Dios. Toda la noche aferrado al Señor y no salía de la boca del Dios de los cielos, no salía de la boca de que te iba a bendecir, de que lo iba a bendecir y que iba a solucionar ese problema. Entonces él seguía aferrado, esperando que Dios lo bendijera. Versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Estaba aferrado, lo había abrazado tan fuertemente, hermanos, que había pasado toda la noche y aún en la madrugada, cuando estaba ya saliendo el sol, todavía Jacob continuaba aferrado a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Interesante lección, hermanos. Cuando uno quiere algo vehementemente,
tiene que entregarse a una oración de intercesión, hermanos, para que Dios lo bendiga. Cuando uno quiere, hermanos, algo vehementemente, tiene que saber que a veces necesita pasar una noche en oración buscando al Dios de los cielos. Necesita tener un tiempo donde haya una búsqueda del Dios Todopoderoso. Nosotros a veces, hermanos, en nuestra vida simplemente ocupamos algunas oraciones o hacemos algunas oraciones, pero cuando hablamos de pasar una noche buscando a Dios, tenemos dificultades para recordarlo. Pero deseamos tanto algo, pues si desea tanto algo, debe de aferrarse a Dios hasta que Dios le responda. Amén. Hasta que Dios les responda. A veces, hermanos, hay una suerte en nuestra vida, hermanos, de no saber cuándo Dios está respondiendo o cuándo Dios nos está hablando. A veces hemos creado en nuestra mente, hermanos, algunos pensamientos que dicen, bueno, Dios me va a responder de esa manera. Yo estoy orando a Dios y buscando a Dios y entonces va a salir alguna voz de algún sitio, de algún lugar que me va a decir lo que yo quiero escuchar. Lo cierto es, hermanos, que uno no puede limitarse solamente a una forma en que Dios se puede comunicar. Dios se puede comunicar con nosotros de muchas maneras y que tenemos que estar abiertos, que lo que estamos escuchando no proviene ni de nuestra mente, no proviene de nuestro corazón, no proviene de nuestra vida, sino que proviene de alguien externo que en este caso debería ser la voz de Dios. Pero uno tiene que aprender. Pero a veces Dios, cuando quiere bendecir o antes de bendecirnos, Dios dice, debe de corregir alguna situación primero. Entonces debemos tener oídos abiertos, tanto para la bendición como a veces, hermanos, para la corrección que Dios quiere darnos. Porque Dios nos conoce perfectamente. Dios sabe quiénes somos. Y Dios, hermanos, ha ideado planes con nuestra vida conforme a su voluntad. Y a veces, hermanos, nosotros no podemos seguir adelante en la voluntad y en los planes de Dios, producto de que no hemos corregido alguna cosa que nos impide avanzar en nuestra vida espiritual. Entonces uno tiene que aprender a conocer algunas potenciales limitaciones en nuestra vida que nos impiden la gracia de Dios. Y entonces tiene que descubrir ¿qué significa estar en la voluntad de Dios? ¿Qué significa estar en la presencia de Dios? Y también tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Amén. Tenemos que aprender. Y déjenme decirle, hermanos, no hay una fórmula para esto. Algunos que tienen alguna fórmula, pastor, en que yo me encierro en mi cuarto, me pongo a orar. ¿Tiene alguna fórmula para captar lo que Dios tiene que decirme? No hay fórmula, hermanos, para eso. Porque Dios es un ser vivo. Y Dios es el Todopoderoso. Y Él se comunica con su creación como Él quiere. Su creación, que somos nosotros, tenemos que descubrir qué es la voz de Dios, qué son nuestros deseos, qué es lo que yo quiero como persona, qué es lo que a mí me gustaría oír, porque a veces, hermanos, solamente tenemos oído para lo que nos gustaría escuchar. ¿Qué es lo que quiero oír? Bueno, si es lo que quiero oír, tengo que saber si lo que quiero oír está de acuerdo con la voluntad de Dios. Jacob quizá diría, anda nomás tranquilo que allá vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a aquietar a tu hermano para que tu hermano no se ponga malo y entonces puedan arreglar los asuntos. Jacob sabía que lo que él había hecho era extremadamente grave porque había dividido a su familia y por 14 años la había mantenido dividida. Era su culpa, su responsabilidad y lo sabía perfectamente. Entonces, él no solamente tenía que escuchar algo que viniera de parte de Dios, sino que tenía que escuchar que Dios lo fuera a bendecir. Que Dios lo fuera a bendecir. Dice así, hermanos, versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio allí. Bueno, eso fue el momento para que se despegara de él. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si tú no haces que mi camino sea prosperado. No te dejaré si yo no voy con tu bendición a lo que tengo que hacer.
voy a hacer algo muy importante, voy a hacer algo que nunca hice, pero tengo que contar con tu bendición. Versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios, hermanos, en ese momento en particular hasta le cambia el nombre, porque el nombre de Jacob, ¿se acuerda lo que significaba? Engañador. A partir de ese momento iba a dejar de ser un engañador y se transformaría en alguien que se identificaría con el hecho de buscar al Dios de los cielos. La palabra que dice allí, o la frase que dice allí, luchó con Dios y con los hombres y venció, está hablando de que él buscó a Dios, se alineó con el Señor, guió su vida conforme a lo que Dios estaba planeando para él. Y su vida cambiaría radicalmente. Radicalmente. Él todavía, hermanos, no tenía plena conciencia de lo que estaba pasando ni de lo que estaba viviendo. No tenía plena conciencia. Porque si usted ve allí, continuando la lectura, hermano, le pregunta, ¿y cómo te llamas tú? Y el ángel le dijo, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Ese fue el momento, hermanos, donde podemos usar la frase que dice, y le cayó la ficha. ¿Qué ficha le cayó? ¿Cómo se dio cuenta? Se dio cuenta que estaba ante la presencia del Dios vivo. Estaba delante de Dios y dijo, estuve delante de Dios y no me pasó nada, Dios perdonó mi vida. Porque en aquel tiempo, hermanos, estar en la presencia de Dios como alguien indigno era sinónimo de morir. La gente tenía esto en su mente. Yo que soy un hombre indigno, estoy delante de la presencia de Dios, voy a caer fulminado, porque Dios es santo, es sublime y nadie pecador puede estar delante de Dios. Pero si estaba delante de Dios, era sinónimo de que Dios lo había liberado, perdonado completamente. Y en ese momento, hermano, Jacob sintió la sensación de que ya había llegado a un estado de libertad y de bendición, porque Dios lo había perdonado. Por eso dice Jacob, estuve cara a cara delante de Dios y no me pasó nada. Pero hasta ese momento, hermanos, estaba como en una situación, hermanos, que no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero él quería ser bendecido, él quería ser tocado por Dios, él quería que todos los problemas que se iban a venir adelante, que se fueran de una vez, él quería que todo eso que tenía que dar, todos esos pasos que tenía que dar y todos esos momentos donde tenía que confrontar situaciones, de esos momentos fueran liberados. Por eso quería la bendición. Y Dios, hermanos, en ese momento lo toca, lo bendice y le dice que tiene que seguir adelante. Tiene que enfrentarse con su hermano. Tiene que poner la cara ante sus problemas. Tiene que poner la cara ante todo lo malo que había hecho. Dios no le iba a sacar esos problemas, lo iba a ayudar, lo iba a bendecir, lo iba a respaldar, pero los problemas no iban a desaparecer por Dios. Tenía que enfrentarlos. Tenía que enfrentarlos. Pero ahora, hermanos, Jacob estaba en otro momento de su vida. En otro momento de su vida. El momento ahora que estaba Jacob era el momento, hermano, donde sabía a ciencia cierta que había pasado por una escuela de aprendizaje y que todo lo que había hecho en su vida y que él valoraba como algo inteligente, porque hay gente, hermanos, que ser pícaro y ser vivo es de inteligentes. Y déjeme decirlo, esto no es una escuela ni de otro lugar, esto prácticamente es una escuela universal, porque también nosotros tenemos nuestros modismos. Aquí también le llamamos, hermanos, la viveza criolla, el ser vivo, el ser despierto, el de ser pícaro, el embromar al otro, el sacarle ventaja en alguna situación. Esto es de pícaro, esto es de vivo, No hay viveza ninguna, hermanos, no hay viveza ninguna en esas cosas. Y uno tiene que aprenderla de que no hay viveza en esas situaciones. Si realmente nos consideramos personas que tenemos un grado importante de inteligencia,
debemos de saber que hay que recurrir al Dios de los cielos, porque cuando recurrimos al Dios de los cielos, Dios hace las cosas mucho más eficaces para nuestras vidas. Cuando usted lea en su casa el capítulo 33 y 34, cuando él se tuvo que poner cara a cara con su hermano, él aprendió la ley de Dios. Porque dice la Escritura de que él llamó a su hermano Señor y le dijo, aquí está tu siervo. Porque hay una ley en la palabra del Señor dice que dice que aquel que se humilla, entonces será enaltecido. Y esto proviene, hermanos, de la escuela de Dios. El que se humilla, dice la Escritura, entonces será enaltecido. Y cuando usted lea 33 y 34 del libro de Génesis, va a ver que Jacob tuvo que ir y decirle a su hermano, mi Señor, he aquí tu siervo. Y eso hizo, hermanos, ablandar el corazón del hermano, al punto que arreglaron sus diferencias. Las cosas se vuelven fáciles cuando nos metemos con el Señor. Las cosas, hermanos, se resuelven, hermanos, con mucho más altura e inteligencia cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios. Las cosas, hermanos, tienen un grado mayor de calidad cuando nosotros estamos dispuestos, hermanos, a entrar en esa relación personal con Dios. Que no es un solo momento de oración o que no es un momento solo de súplica, sino que hay, hermanos, una actitud, hermanos, de dependencia del Dios de los cielos. Y cuando estamos en este grado de dependencia con Dios, sabemos, hermanos, que Dios está a nuestro lado y que debemos buscarlo para que Él nos ayude a avanzar en nuestra vida. Que Dios no sea un espectador de nuestra vida, un espectador de nuestras resoluciones, un espectador de cómo nosotros caminamos, sino que Dios sea quien nos dirija en este transitar en la vida. Nosotros debemos descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos cultivar, hermanos, una relación de intimidad con Dios donde comprendamos cómo Dios nos va a hablar. Ustedes saben, ¿verdad?, lo que es una relación de intimidad, ¿verdad? Los esposos lo saben, ¿verdad? Después de algún tiempito de casado, basta con mirarse a los ojos y ya está todo listo. ¿Qué dicen las hermanas? ¿Es así o no es así? ¿Y los hermanos qué dicen? Basta una mirada en algún momento en particular y usted sabe lo que ya el otro está pensando. Pero los hijos también saben, hermanos, en ese grado de intimidad lo que piensan los papás. Y a veces están transitando por la vida y van a hacer alguna cosa y dicen, no, esto a papá o a mamá no le va a gustar. Entonces se reprimen y controlan sus impulsos. ¿Por qué? Porque saben que en la intimidad que tienen con papá y mamá, saben que estas cosas no les va a gustar. ¿Cuántos hijos aprendieron eso? Porque eso también es de sabio, ¿verdad? Porque si uno avanza y hace mal, después viene la disciplina, ¿verdad? Ahora está muy blanda el tema de la disciplina, pero en nuestros tiempos era, hermano, con una chancleta grande así. Era con el cinto. Cuando papá se sacaba el cinto, hermano, que era una cosa de cuero grande, y venía hacia nosotros, ya sabíamos que la noche se había puesto. Ahora la disciplina es más blanda, andar en penitencia mirando la pared. Y el chiquilín va y mira la pared ahí, tranquilo, me aguanto media hora y todo pasa. En aquel tiempo, hermano, no pasaba. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero ¿entienden lo que digo? Uno le decía, no es que soy inteligente, me quiero librar de la paliza. Y voy aprendiendo en el transcurso de la vida. Voy aprendiendo, ¿verdad? Son cosas que uno va adquiriendo producto del relacionamiento, de la intimidad. Hermanos, y con Dios no es diferente.
En la medida que yo me voy metiendo en la presencia de Dios y que voy entendiendo cómo Dios funciona y que voy descubriendo cuáles son los planes de Dios y que estudio su palabra y que vengo a los cultos y voluntariamente me meto en las cosas de Dios, voy entendiendo cómo Dios funciona. Entonces ya no digo que Dios es alguien que esté allí como espectador mirando mi caminar, sino que le pido que Él me ayude a caminar. Porque sé que si Él me ayuda, si Él me bendice, hermanos, el esfuerzo será menor y la bendición será mayor. Porque eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Queremos lograr algo y queremos hacerlo con nuestra fuerza, hermanos, y al cabo de nuestro esfuerzo de andar, lo logramos. Pero si contáramos con la bendición de Dios, hermanos, Dios puede hacer el trabajo más pequeño y con mejores resultados. Pero eso hay que aprenderlo. Amén. Esto no es teoría. A Dios le gusta la práctica. Voy a hacer esto porque el pastor lo dijo y entonces a él le dio resultado. Yo lo voy a hacer para que me dé resultado a mí. Hermano, no pretendo que usted se aferre a la teoría. Dios hará algo con usted. Dios hará algo con su vida. Dios tiene planes con todos. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Jacob, hermano, fue alguien que experimentó haber sentido la liberación de su alma. Versículo número 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El perdón, hermano, es liberador. El perdón, hermano, nos deja ver con mayor objetividad la vida. El perdón, hermanos, causa en nosotros una paz interior. El perdón, hermanos, bendice a los que buscan al Dios de los cielos. Jacob no sabía nada de eso, porque su vida siempre había sido algo picaresca. Pero se estaban acumulando en su interior algunos sentimientos de dolor, de amargura, de sufrimiento, porque sus picardías lo habían alejado de su familia. Y ahora estaba sintiendo añoranza en sus corazones, en su corazón. Y esto es lo que pasa, amén. Cuando uno se equivoca en el caminar, comienzan a llenar el corazón con culpas, con pensamientos negativos, con cosas que a veces dice yo hice mal esto o lo otro. Pero cuando encontramos el perdón de Dios, eso nos libera, hermanos. Y el pasado queda ya lejos en el pasado. El pasado se fue con todo lo demás. He aquí Dios ha puesto en mí un nuevo presente, una nueva oportunidad, un nuevo caminar. He aquí Dios me está dando nuevas oportunidades en la vida. Y esto es lo que estaba pasando con Jacob. Tenía una nueva oportunidad. ¿Y usted cree que Jacob lo iba a dejar pasar? No, Jacob, hermano, se iba a aferrar con esto con uñas y dientes. Por eso Dios tuvo que lastimarlo para que lo soltara. Dios le tocó el muslo y lo dejó lisiado para el resto de la vida. El resto de la vida estuvo rengueando, pero cada vez que rengueaba, recordaba qué era lo que había pasado. Amén. Las cosas a su manera ya no las podía hacer más, tenía que hacerlas a la manera de Dios. Las cosas a su manera ya no las podía seguir adelante, tenía que hacerlas a la manera de Dios. Hermano, y esto es una gran escuela para nosotros. Esta es una gran escuela para nosotros. Debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a ponernos de pie. Me entusiasmé con esta cosa y se me fue un poco largo. Pero ustedes son buenos oidores.